Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad y estudiarla y recibir de ti, Señor, lo que tú has dispuesto para nosotros en esta mañana. Te pedimos sabiduría, inteligencia para poder comprender este pasaje de las Escrituras y poder obedecer tu mandamiento de servirte, de amarte, pero hacerlo con un corazón limpio, Señor, con una buena conciencia, con una fe no fingida. Enséñanos a adorarte con todo nuestro corazón. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo número 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Vamos a explicar este pasaje de las Escrituras en un tema que se titula Adoración sin reservas. Adoración sin reservas. Este pasaje presenta el contraste entre dos personajes, uno de ellos un fariseo llamado Simón y una mujer pecadora, de la cual no se nos da su nombre. Y el relato parece ser muy sencillo en la superficie, pero en realidad es muy rico en su profundidad. El Señor nos va a confrontar con estos dos personajes y nos va a dar lecciones muy importantes acerca del evangelismo, porque Jesucristo usa la vida de una mujer pecadora que había sido transformada, que había sido perdonada, para poder evangelizar a un hombre religioso, a un hombre lleno de orgullo. Y ¿cuántas veces nosotros queremos evangelizar a nuestros familiares y les hemos regalado una Biblia, un mensaje bíblico? Les hemos hablado de Jesús, los hemos invitado a algún evento evangelístico, y aunque todo esto ciertamente impacta las vidas, no hay nada más que impacte la vida de un incrédulo que la vida de un creyente transformada. Y justamente esa es la lección principal del pasaje. Jesucristo no utiliza su propia vida porque Él no había sido transformado, Él nunca pecó, Él es perfecto y sin mancha, pero sí utiliza la vida de otra persona, de una mujer pecadora, para transformar la vida de Simón el fariseo. Vean el versículo 1. Vamos a aprender acerca de este primer personaje, Simón. Dice el verso 36, Lucas capítulo 7, verso 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. En el verso 36 la Biblia dice que Simón era un fariseo. Más adelante se nos revela su nombre. Y quiero decirle que los fariseos eran un grupo de judíos muy celosos de la enseñanza y del cumplimiento de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento. Según el historiador Flavio Josefo, en los tiempos de Jesucristo habían alrededor de 6,000 fariseos en la región de Israel. Y Simón, el personaje de esta historia, junto con ellos, controlaba las sinagogas, ejercían un estricto control sobre el pueblo en general y se consideraban separados. La palabra fariseo significa separados, apartados. Ellos se apartaban al estudio de las Escrituras, se separaban de las masas, a quienes consideraban pecadores. Ellos pensaban que conocían el Antiguo Testamento a la perfección y consideraban que el camino a la salvación y al conocimiento de Dios era la obediencia a la ley de forma estricta, a la ley del Antiguo Testamento. Simón, junto con todos los fariseos, creían en los ángeles. Él creía también en los demonios, creía en la vida eterna, en la resurrección del cuerpo. Pero cuando Jesucristo aparece en escena, los fariseos inmediatamente lo rechazan,
porque no concordaban con él en ciertas interpretaciones de la ley. Por ejemplo, Jesús sanaba a los enfermos en Shabbat, comía con sus discípulos, a veces sin lavarse las manos en Shabbat, y esto era una ofensa gravísima para los fariseos. Simón pues pertenecía a este grupo, un grupo radical, un grupo religioso, un grupo legalista, que ponían pesadas cargas sobre sus prosélitos que ni ellos mismos podían cargar. Simón durante toda su vida estudió el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que conocía la Biblia a la perfección, nunca fue un canal de la misericordia y la bondad de Dios. Simón se había convertido en un religioso, en un legalista, en un orgulloso y en un soberbio. Ahora bien, dice el versículo 36 que este hombre, este fariseo, le rogó a Jesús que comiese con él. Qué interesante, porque podríamos preguntar, bueno, ¿por qué este fariseo lleno de orgullo invita a Jesús a comer a su casa? Ya hay tres posibles razones. Algunos piensan que tal vez lo invitó porque era un simpatizante de Jesús, porque admiraba a Jesús, quería aprender de Jesús, quería escuchar las buenas noticias del Evangelio. Pero esto es improbable. Esta primera opción debemos de descartarla, porque más adelante en el pasaje aprendemos cómo Simón maltrata a Jesús, cómo ni siquiera le ofrece agua para lavar sus pies, es descortés, rechaza a Jesús. Entonces, otra posible razón es que Simón quisiera atrapar a Jesús en un error teológico y demostrar entonces que no era un gran profeta. Quería demostrar que Jesús no era el Mesías, quería exhibirlo públicamente dentro del círculo de sus amigos fariseos. Bueno, esta es una posible solución, es más adecuada que la primera. Sin embargo, también es improbable, porque Simón llama rabí a Jesús en el pasaje, lo reconoce como un maestro. Entonces hay una tercera opción que posiblemente sea la más adecuada. Simón era un coleccionista de celebridades. Le gustaba la farándula espiritual. Cuando llegaba un rabí a su pueblo, cuando llegaba alguien importante, él los invitaba a su casa. Quería presumirle a toda la comunidad que él era el fariseo más importante. Quizá por esto Simón invitó a comer a Jesús a su casa. ¿Cómo sería la casa de Simón? Bueno, sabemos que como él era un fariseo, era una persona de clase pudiente, eran ricos generalmente los fariseos, eran dueños de negocios, de comercios en los tiempos de Jesucristo, y tenían acceso a comprar propiedades grandes. La casa de Simón, como muchas de las casas de los fariseos de la antigüedad, seguramente era una casa con varios cuartos. Al centro de la casa casi siempre había un patio, y en ese patio se ponía una mesa y unos cojines, una especie de sofás en donde se celebraban las comidas más importantes. Vean el versículo 37, por favor. Ahora vamos a conocer al segundo personaje de esta historia. El verso 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es importante señalar que esta no es la misma mujer que se menciona en otro relato en los evangelios, que es muy semejante a este. En Mateo capítulo 26, en Marcos 14 y en Juan 12 aparece una mujer llamada María, hermana de Marta y Lázaro, ¿sí? Sin embargo, esta mujer del Evangelio de Lucas no es la misma que María, son mujeres distintas y hay muchas diferencias entre los dos pasajes. El pasaje de Mateo, Marcos y Juan ocurrió inmediatamente antes de la crucifixión de Jesús, justo antes de que Jesús fuera crucificado. Pero este pasaje en Lucas ocurre mucho tiempo antes de la crucifixión. En los otros pasajes el anfitrión es un tal Simón, también Simón el leproso. Por eso algunos confunden los pasajes, dicen es el mismo relato. No es el mismo relato, porque el Simón que recibe a Jesús en su casa en Mateo, en Marcos y en Juan es Simón el leproso, es un leproso, y aquí es Simón el fariseo.
Solamente tenían el mismo nombre porque el nombre de Simón era el nombre más común en el antiguo Israel. También en los relatos de los otros evangelistas, la mujer derrama el perfume en la cabeza de Jesús. En la cabeza de Jesús. Pero esta mujer de Lucas derrama el perfume en los pies de Jesús. En los pies de Jesús. Así pues llegamos a la conclusión que es otro relato distinto al de los demás evangelios. Ahora, en el verso 37, si ustedes ven su Biblia, dice que esta mujer era de la ciudad y que era una pecadora. En otras traducciones de la Biblia dice que era una pecadora pública, lo cual nos hace saber que posiblemente y muy probablemente esta mujer se dedicaba a la prostitución, a la prostitución. Algunos la han identificado como María Magdalena, pero no hay ninguna evidencia en este evangelio de que esta mujer fuera María Magdalena. Dice el verso 37 que era una mujer pecadora y que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cómo supo esta mujer que Jesús se encontraba en casa de Simón? Bueno, quiero explicarle que en los tiempos de Jesucristo, cuando un rabino predicaba en la sinagoga, los fariseos o el fariseo principal siempre lo invitaba a su casa a comer después de la enseñanza. Es como actualmente en las iglesias cristianas, como muchos pastores invitados, ¿verdad? Vienen a un congreso, comparten la palabra y saliendo de la reunión, los demás pastores o hermanos de la iglesia los invitamos a comer porque queremos escucharlos, queremos convivir con ellos, queremos conocer sus puntos de vista teológicos. Lo mismo ocurría en la antigüedad. Seguramente Jesús había sido invitado a la sinagoga de aquel pueblo para compartir la palabra de Dios, y terminando, Simón el fariseo inmediatamente quiso traerlo a su casa en un banquete público. Quiero explicarle que estos banquetes eran primero a puerta cerrada. Cuando comían, solamente los fariseos se sentaban a la mesa, discutían puntos teológicos, pero cuando le daban la palabra al rabino principal, al invitado, se abrían las puertas y entonces todo el pueblo, quienes quisieran participar de la reunión, podían pasar a la casa. Por supuesto, se quedaban parados al lado de las mesas, junto a las paredes, y cuando el rabino comenzaba a hablar, todos se quedaban callados porque querían escuchar las enseñanzas. La puerta estaba abierta para todos, especialmente para los pobres, porque los pobres se les invitaba al final del banquete a participar de las sobras de la comida. Así que esta mujer, no es extraño que haya estado en la reunión. Ella escuchó que Jesús iba a comer en casa de Simón, y aunque nadie la invitó, ella sabía que podía participar de las migajas y de los sobrantes de la comida y escuchar las enseñanzas de Jesús. Es por eso que ella se vino preparada al banquete. Dice el verso 37 que trajo un frasco de alabastro con perfume. Quiero explicarle que el alabastro es un material parecido al mármol, del cual se construían pues frasquitos, así como frasquitos de perfume o de aceite muy pequeños. Hace pocos años, en excavaciones en Israel, se descubrieron cientos de frascos de este tipo, así que era muy común para las mujeres en la antigüedad tener estos frasquitos, ¿verdad? Tenerlos en casa para perfumarse el día de la reunión, ¿verdad? Esto era muy común. ¿Cuánto más sería común en ella, que era una mujer prostituta y que necesitaba el perfume para ejercer su trabajo? Vean el versículo 38. Vamos a ver lo que hizo esta mujer. Dice el verso 38. Y estando detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice la Biblia en el versículo 38 que ella se acercó por detrás, donde se encontraban los pies de Jesús. Es importante que usted entienda que
En los tiempos de Jesucristo, los banquetes no se servían como lo hacemos actualmente. No habían sillas, pues. Las mesas actuales no tienen nada que ver con las mesas que se usaban en la antigüedad. ¿Sí? En los tiempos de Jesucristo había una especie de sillones, ¿sí?, en donde el invitado se tiraba casi al piso, casi al nivel del piso, en un pequeño sofá. Entonces se recostaban, ¿verdad? Con el codo izquierdo se apoyaban sobre el sofá y con la mano derecha podían comer. De tal manera que los pies quedaban lo más lejos posible de la mesa. ¿Por qué razón hacían esto? Bueno, por razones de higiene. En la antigüedad no usaban zapatos ni botas como las que usamos actualmente. Usaban huaraches, usaban una especie de sandalias, ¿verdad? Una especie de huaraches. Y cuando la gente iba por la calle, pues ensuciaba los pies. Cuando entraban a la casa de quien lo había invitado, pues por supuesto los pies estaban muy sucios. Por esa razón los pies se trataba que estuvieran lo más lejos posible de la mesa. Y dice la Biblia en este versículo que esta mujer se acercó por detrás. Jesús está recostado a la mesa, ella viene por detrás, se acerca a los pies del Señor. Dice la Biblia que estaba llorando y que comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba los pies de Jesús, sacó el frasco de alabastro, lo abrió y comenzó a ungir los pies de Jesús con el perfume. El comentarista bíblico Matthew Henry dice acerca de esta mujer: aquellos ojos que habían sido las puertas de entrada y salida del pecado se convierten ahora en fuentes de lágrimas. Su rostro, que quizás había estado antes cubierto de cosméticos, estaba ahora contraído por el llanto y surcado por las lágrimas. Su cabello, que antes habría peinado y adornado con esmero para atraer al pecado, sirve ahora de toalla para los pies de Jesucristo, los cuales acababa de regar con sus lágrimas. Esta mujer está profundamente agradecida con el Señor. Esta mujer vino a adorar al Señor. No le importó interrumpir la reunión. Ella fue valiente y de pronto se acerca a los pies de Jesús para adorarlo. Vean la reacción de Simón en el versículo 39. Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón pensó para sus adentros, dijo para sí. Eso quiere decir que no lo dijo audiblemente, sino que lo pensó. Él dijo: si Jesús realmente fuera un profeta, si realmente fuera el Mesías, el Hijo de Dios, sabría que esta mujer es una pecadora, no se dejaría tocar por ella, la rechazaría inmediatamente. Eso es lo que pensó Simón para sus adentros. Quiero que noten algo. Los fariseos querían atrapar a Jesús en alguna contradicción teológica, querían rechazarlo, querían incluso asesinarlo más adelante. Sin embargo, ellos respetaban a Jesús, porque la acusación más obvia en el versículo 39 es que Simón el fariseo hubiera acusado a Jesús de tener algo que ver con la prostituta, porque parecía que la prostituta lo conocía, de hecho lo conocía. Pero la acusación no fue en ese sentido. La acusación más bien fue para tratar de descalificarlo como profeta. El corazón de Simón el fariseo se llenó de juicio, no de misericordia. Para él los pecadores eran personas repugnantes, de los cuales hay que alejarse, hay que evitarlos. Él se sentía santo, se sentía justo, se sentía puro y no
podía admitir de ninguna forma que una pecadora se hubiera introducido a su casa. Puso en duda la autoridad de Jesús. La actitud de Simón el fariseo se encuentra perfectamente descrita en el libro del profeta Isaías, en donde el Señor reprende fuertemente a los religiosos, a los hipócritas y orgullosos. En Isaías 65, versículo 5, se nos describen las palabras de estos orgullosos religiosos. Ellos dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos, dice el Señor, son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Hay otra parábola en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Acompáñame por favor a este pasaje, Lucas 18, versículo 9 al 14, que describe cómo eran los fariseos en los tiempos de Jesucristo. En Lucas 18, versículo 9, dice la Biblia: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué decía el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, Simón, como muchos hoy en día, estaba lleno de orgullo religioso. No pudo ver el arrepentimiento de esa mujer. Tampoco pudo darse cuenta que Jesús era el Mesías, que en su casa, cenando con él, estaba el creador del universo. No lo pudo ver porque se encontraba completamente ciego. Por eso terminó juzgando a la mujer y juzgando a Jesús equivocadamente. Era un ciego, guía de ciegos, y el mundo está lleno de este tipo de personas. Cuando se comparte la luz de la palabra de Dios, la rechazan. No quiero escuchar de Jesús, no me hables de eso. Eso es un mito, es una historia ficticia, es una mentira en lo que tú has creído. Y comienzan a juzgar a los demás. No es cierto que Jesús transforma vidas. Tú estás llorando y tu vida ha cambiado porque te has esforzado en ser mejor, no porque Dios te haya cambiado. El mundo está lleno de ciegos como Simón el fariseo. No se dan cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Regresen a Lucas capítulo 7, verso 40. Jesús le contesta a Simón el fariseo con una parábola, con una historia. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Imaginen la escena. Esta mujer está llorando, está derramando sus lágrimas, está secando los pies sucios de Jesús con sus cabellos. Simón piensa para sus adentros: este no es un profeta. Y en ese momento Jesús abre sus labios y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo: di, maestro. ¿Con qué cara habrá contestado esas palabras Simón? Él se encontraba incómodo, hermanos. Incómodo, le echaron a perder la fiesta. Y de pronto voltea con Jesús y le dice: sí, maestro, pues ya qué hago. Dime, maestro. Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores, le dice Jesús. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues,
¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús, en primer lugar, revela su omnisciencia con Simón, porque Simón no había dicho una sola palabra, pero Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando en la mente de Simón, por eso le dice esta historia. Simón le contesta, di maestro, y esa contestación seguramente estaba llena de incredulidad y de rechazo contra Jesús. Con gran mansedumbre Jesús le cuenta esta historia, este cuento. En la Biblia se llaman parábolas. Una historia muy sencilla, muy sencilla. Resulta que habían dos personas, una debía 500 denarios. Un denario era el equivalente a un día de trabajo, así que esta persona debía el equivalente a 500 días de trabajo. Un poquito más de un año, casi 2 años completos de sueldo debía esta persona. El otro debía 50 denarios, aproximadamente un mes y medio, casi 2 meses de trabajo. Y resulta que su acreedor les perdona la deuda, les dice, ¿cuánto me debes tú, amigo? 500 denarios. Tu deuda queda cancelada, amigo. ¿Tú cuánto me debes? 50 denarios. No hay ningún problema, tu deuda queda cancelada. Imagínense los que estamos pagando un automóvil, una casa, que tú dejes de pagar y que de pronto recibas una llamada del banco que te diga, disculpe, nos hemos dado cuenta que usted ha dejado de pagar por 3 meses la casa que usted compró. Y tú les digas, sí, efectivamente, no tengo ya más para pagar, disculpe, no he podido pagar, en cuanto pueda me pongo al corriente. Y que te diga el banco, no se preocupe, su deuda queda cancelada completamente. ¿Usted qué sentiría? En nuestro mundo contemporáneo es absurdo, ¿verdad? Al contrario, los bancos te van a estar llame y llame a cada rato, ¿verdad? Para que les pagues. Bueno, resulta que estos dos hombres, el que debía 500 denarios y el que debía 50, no podían pagar. La deuda era muy alta para ambos, aunque las cantidades eran diferentes, pero eran impagables para ambos. Es una historia muy fácil, muy sencilla. Un niño pequeño podría comprenderla sin ningún problema. Sin embargo, es una ilustración muy profunda que Jesús le está dando a Simón el fariseo acerca de la condición del ser humano frente a Dios. Jesús le está compartiendo el evangelio a Simón el fariseo. Le está diciendo en primer lugar que el pecado es una deuda y que los pecadores somos deudores del Dios omnipotente. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y como criaturas tenemos la deuda de la obediencia con Dios. Deberíamos llevar una vida perfecta de obediencia para con Dios. También Jesús en segundo lugar le explica a Simón que unos le deben a Dios más que otros, porque unos han cometido más faltas y pecados más graves que otros. No es la misma deuda la que tiene un asesino que haya matado a 40 personas que un niño pequeño que muera a los 14 años de edad y se robó un dulce de la tienda. No es la misma gravedad de pecado, ¿sí? Pero también el Señor dice que no importa qué tan alta o qué tan baja sea la deuda, no hay modo de pagarla. No hay forma de cubrir y de liquidar esa deuda. Y aquí viene el corazón de la enseñanza de esta parábola. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, hasta el punto de olvidarlos, echarlos a sus espaldas y sepultarlos en el fondo del océano, porque nuestro Dios es bueno, es maravilloso, es misericordioso. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Él está dispuesto a pagar nuestra deuda. Ahora bien, cuando la deuda es perdonada, no desaparece. Si el banco decide perdonarte la deuda sigue ahí. Quien tiene que absorberla es el banco. Entonces, en esta parábola, quien perdona la deuda, absorbe la deuda y tiene que pagar la deuda.
es justamente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 respecto a Jesús: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús pagó nuestra deuda, nuestro castigo. Él llevó nuestras maldiciones, Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y Jesús le pregunta a Simón el fariseo: di pues, ¿cuál de ellos amará más a quien lo perdonó? ¿Cuál de los dos hombres amará más a quien lo perdonó? ¿El que debía 50 denarios o el que debía 500 denarios? La respuesta es obvia, es muy sencilla. A quien se le perdonó más, amaría mucho más. Entonces el Señor le contesta a Simón el fariseo, le dice: rectamente has juzgado. Regrésense a Lucas, vamos a ver lo que pasó a continuación en el versículo 44. Aquí viene el contraste entre Simón y esta mujer pecadora. Vean Lucas 7:44. Entonces Jesús, vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Ustedes creen que Simón estaba viendo a la mujer? Claro que sí. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Este es el primero de 3 reclamos que le hace Jesús a Simón el fariseo. Mire, en aquellos tiempos, cuando usted entraba a una casa, llegaba la servidumbre con una cubetita de agua y con una toalla, y le lavaban a usted los pies por cuestiones de higiene, como ya lo expliqué anteriormente. Bueno, cuando Jesús entró a casa de Simón el fariseo, nadie le lavó los pies. Ni Simón ni la servidumbre se acercaron con Jesús para lavarle sus pies a nuestro Señor. Lavar los pies de un invitado era una formalidad esencial en aquellos tiempos. Si no se lavaban los pies a los invitados, esto era una falta de respeto. Entonces Jesucristo, con toda la razón, le reclama esto a Simón. Le dice: mira, Simón, entré a tu casa, no me lavaste los pies, pero esta mujer se acercó conmigo y con sus lágrimas me lavó mis pies y con sus cabellos me los ha secado. En segundo lugar, Jesús le reclama a Simón. Le dice: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. En el versículo 45 dice esto. El beso en la cultura judía era una muestra común de afecto y saludo entre los hombres. Incluso un hombre podía acercarse con otro, ponerle su mano en el pecho del otro hombre o en el hombro del otro hombre, acercarlo y darle un respetuoso beso. El beso era un símbolo de respeto profundo, de amor y de cariño. El apóstol Pablo incluso enseña en muchas de sus cartas que podemos saludarnos con un beso santo. Yo conozco varios hermanos pastores, ¿verdad?, varones de Dios, que cuando uno va a visitarlos a su casa, a su iglesia, te acercan: permítale darle un beso de amor cristiano, pastor. Yo digo: no, gracias. Pero esto era común en la cultura judía. También las mujeres podían saludarse entre ellas con un beso de amor. En 1 Pedro 5:14 el apóstol Pedro dice: salúdense unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Así que el beso era una muestra de respeto, de cordialidad, de amor de Dios. Sin embargo, Simón no besó a Jesús porque en realidad no lo estimaba, en realidad no lo amaba. En realidad era un hipócrita, lleno de orgullo y de soberbia. Y Jesús por eso le reclama: tú no me diste un beso de amor.
pero esta mujer desde que entré a tu casa no ha cesado de besar mis pies. Lo que ella hizo fue postrarse y besar los pies de Jesús. El tercer reclamo que hace Jesús a Simón en el versículo 46 dice la escritura: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. También era una costumbre en la antigüedad quemar un poquito de incienso o echar un poquito de perfume o de aceite o esencia de rosas en la cabeza o en los pies del invitado. Esto era un buen modal y además evitaba los malos olores durante la cena. Bueno, pues Simón tampoco derramó esta esencia de perfume ni de rosas en la cabeza ni en los pies de Jesús. Fue la mujer la que lo hizo. Qué contrastes tan grande. Simón, un hombre lleno de conocimiento de la Biblia, un hombre religioso, un hombre que asistía a las sinagogas, que guardaba el Shabbat, los 10 mandamientos, honraba a su padre y a su madre, pero estaba lleno de orgullo y de soberbia, en contraste con una mujer prostituta que amaba a Jesús. Terminamos con el versículo 48 en adelante. Jesús voltea con la mujer y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Quiero que note la declaración sorprendente de Jesús en el versículo 48. Jesús le dice a esta mujer prostituta: tus pecados te son perdonados. Diga conmigo: tus pecados te son perdonados. Esta era una declaración escandalosa para los fariseos del tiempo de Jesucristo, porque ellos sabían que el único que podía perdonar pecados, el único con autoridad para perdonar pecados, era Yahweh, Jehová, Dios. Ningún hombre podía perdonar pecados. ¿Cuántas veces Simón el fariseo había leído aquel pasaje en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en donde dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El único con autoridad para perdonar pecados era el Dios del Antiguo Testamento, no ningún profeta. Esto los escandalizó tremendamente. Al perdonar los pecados de esta mujer, Jesús se igualaba a Yahweh. Jesús se igualaba a Jehová, porque Jesús es Yahweh en la carne. Jesús es Jehová manifestado como Hijo. Jesús es el Dios Todopoderoso. Él también tiene autoridad para perdonar todos los pecados. Por eso Jesucristo le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En el original griego dice: tu fe te ha salvado, ve en la paz. Como si la mujer pudiera introducirse a la paz. Vete en shalom, que es la palabra hebrea para paz. Y entonces ella se fue en paz. Esta mujer demostró un amor extraordinario a Jesucristo, hermanos. Ciertamente era una mujer prostituta, una mujer pecadora, pero ella había sido perdonada. El tiempo verbal en el original griego, cuando Jesús la perdona, implica un pasado con resultados permanentes hacia el futuro. Esto nos revela que Jesucristo había encontrado a esta mujer anteriormente. La Biblia no lo registra, pero seguramente algunos días antes, tal vez el día anterior, tal vez 2 o 3 días antes a este encuentro, Jesús se había encontrado con esta mujer pecadora. Y ella se había arrojado a los pies de Jesús. Ella había sido ya perdonada. El Señor había sanado su vida
Por eso en esta ocasión el Señor simplemente le dice: tu fe te ha salvado. Noten que lo que salvó a esta mujer no fue el amor que le tuvo a Jesús. El amor no salva a nadie, porque la salvación no es por amar a Dios. Tú puedes decir yo amo a Dios y condenarte en el infierno. Lo que salva a un ser humano es la gracia de Dios. Efesios 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que lo que salva a una persona es la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es apropiada en la vida de un ser humano a través de la fe. Lo que Dios nos pide es creer. Y esta mujer había creído en Jesús, por eso se arrojó a sus pies. Ella creía en el Señor, ella amaba al Señor, y a través de la fe ella pudo alcanzar salvación. Termino con una pregunta para todos nosotros en esta tarde. ¿Con cuál de los dos personajes te identificas? ¿Con cuál de estos dos personajes se identifica más tu vida? Quizá muchos de nosotros estamos muy orgullosos de nuestro cristianismo. Decimos: yo soy cristiano desde chico. Y nos parecemos a Simón. Y a veces levantamos nuestras manos y le decimos: gracias, Señor, que yo voy rumbo al cielo. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por salvarme. Gracias porque no soy como mi primo, que es un traidor. Gracias que no soy como mi abuelo, que es un adúltero. Gracias, Señor, que me rodeo de un círculo cristiano. Todos mis amigos son cristianos. En el supermercado me formo en la fila del cajero cristiano. Voy a pollerías donde el pollero es cristiano. Gracias, Padre, que no tengo amistades del mundo, porque ellos me contaminan, Señor. Yo podría contaminarme con ellos, Padre, y gracias, Señor, porque no soy un pecador como ellos. Y quizá no verbalicemos esta oración, quizá ninguno de nosotros ore de esta forma, pero nuestra manera de vivir concuerda con la vida de Simón, porque nunca hablamos de Cristo con nadie. Nos sentimos mejores que los demás. Despreciamos terriblemente a los pecadores. Condenamos a nuestros políticos mexicanos. Condenamos a las mujeres que venden su cuerpo en la calle. Condenamos a aquellos que han cometido fraude, asesinato, homicidio. Y nos diferenciamos de ellos. Pensamos que somos distintos a ellos, que somos mejores que ellos. Fue justo lo que pensó Simón el fariseo. Él pensaba que era mejor y no se daba cuenta que habían muchas similitudes entre él y la mujer prostituta, porque los dos eran pecadores. Los dos tenían una deuda impagable delante de Dios. ¿Con cuál de los dos personajes te identificas? Quizá muchos de nosotros tenemos algo o mucho de Simón el fariseo. ¿Cuántos de nosotros queremos invitar a Jesús diario a nuestra casa? Como Simón el fariseo: ven, Señor, ven, entra a mi casa, Señor. Pero no queremos invitar a Jesús para adorarlo o para tener una reunión con nuestros hijos y con nuestra esposa y esposo todos los días y arrojarnos a sus pies en adoración. Más bien lo invitamos porque nos conviene, porque algún favor nos puede hacer. Muchos de nosotros nos parecemos a Simón el fariseo porque solo invitamos a Jesús cuando estamos en aprietos, cuando necesitamos que nos sane, que nos saque de una deuda, que nos libre de un cáncer. Y cuando nos han dado ese diagnóstico, ahí sí invitamos a Jesús. Ven, Jesús, entra a mi casa, Señor, te necesito. Nos parecemos tanto a Simón el fariseo porque no lo invitamos de corazón, lo invitamos por conveniencia. No lo invitamos porque lo amamos, lo invitamos porque nos conviene que esté con nosotros para que nos libre del infierno y del castigo eterno. Muchos de nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo para no ir al infierno, por conveniencia, no por amor. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a Simón el fariseo, que despreciamos a este mundo de maldad y pensamos que somos superiores y mejores porque tenemos a Jesucristo? Esta es la peor desgracia que le puede ocurrir a un ser humano: pensar que porque
aparentemente conoce a Dios es mejor que los demás. Es un pecado muy grave delante de Dios. Es un orgullo, una soberbia muy grande. Y el principal síntoma de esto es que jamás le compartimos del Señor a nadie. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo este año? ¿A cuántos les has hablado de la historia de Simón y la mujer prostituta? ¿A cuántos les has hablado de la historia de Nicodemo? ¿A cuántos les has hablado de lo que enseña Pablo en sus cartas? ¿A cuántos les has leído Isaías capítulo 53? ¿Cuántas almas has arrebatado para el reino de Dios en este año 2015? Y la respuesta de muchos de nosotros, quizá la mayoría, es: ni una sola alma he arrebatado, a nadie le he compartido de Jesucristo. Pero eso sí, invito a Jesús a que esté todos los días en mi casa, como Simón el fariseo. Por supuesto, el mensaje principal de esta historia es que la voluntad de Dios es que nos parezcamos mucho más a la mujer prostituta, que fue perdonada y que se arrepintió. Y termino con estas características de un verdadero adorador. Un verdadero adorador de Dios y de Jesucristo. En primer lugar, un verdadero adorador es un adorador valiente. Valiente, adora al Señor como aquella mujer. Le quiero decir algo: Simón nunca se hubiera arrojado a los pies de Jesús. Nunca hubiera llorado delante de Jesús porque se hubiera sentido exhibido delante de sus amigos tan importantes de la sociedad farisea de aquellos tiempos. Sin embargo, la mujer no tuvo reservas en adorar a Jesús delante de todos porque tenía un gran valor en su corazón. No le interesaba decirle a los demás: yo soy una mujer que ama a Jesús, yo amo a Jesús, ese hombre perdonó mis pecados. Antes yo era una ciega, pero ahora veo y quiero adorar a ese hombre. Lo único que quiero hacer es estar a sus pies. Lo único que quiero hacer es llorar delante de él. Lo único que quiero hacer es enjugar con mis cabellos sus pies, porque él me salvó. Un verdadero adorador es una persona que adora valientemente al Señor. En segundo lugar, un verdadero adorador ofrece una adoración amorosa al Señor. Una adoración no por conveniencia, sino una adoración de amor. Simón no amaba a Jesús porque ni siquiera le mostró la más mínima atención al llegar a su casa, pero la mujer se arrojó a sus pies sintiendo un profundo amor por el Señor. ¿Amas tú a Jesús con todo tu corazón? Un verdadero adorador es alguien que ofrece una adoración arrepentida. En tercer lugar, una adoración arrepentida. ¿Estás tú dispuesto a arrojarte ahí en lo secreto, en tu cuarto, todo el tiempo, todos los días, en adoración, con un corazón arrepentido? Porque quiero decirte que Simón se incomodó cuando vio esta escena de arrepentimiento. Él se comenzó a sentir muy incómodo, comenzó a sudar seguramente, pero a aquella mujer no le interesó que todo mundo viera su arrepentimiento porque estaba agradecida con Jesús. Ella adoró con un corazón arrepentido. ¿Adoras tú hacia Dios todos los días? En penúltimo lugar, un verdadero adorador es alguien que ofrece una adoración necesitada. Simón no necesitaba de Jesús. Aparentemente él al final seguramente lo expulsó de su casa, pero esta mujer adoró con un corazón necesitado, reconoció su necesidad del Señor. Y en último lugar, un verdadero adorador es alguien que adora con un corazón humilde, no con un corazón orgulloso ni soberbio, sino con un corazón quebrantado, un corazón que reconoce su pecado. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con la mujer prostituta arrepentida? Cierra tus ojos. Padre, gracias por este mensaje. Gracias porque, Señor, tú nos has hablado y muchos de nosotros nos hemos identificado con alguno de estos personajes, pero tu deseo, Señor, es que te adoremos como lo hizo aquella mujer, que te entreguemos una adoración sin reservas, Señor, una adoración valiente, una adoración llena de amor. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y adoras al Señor desde tu lugar? Le dices: Señor, perdóname si en mi corazón existe orgullo, soberbia, conveniencia. Perdóname, Señor Jesús,
Si te he invitado a mi casa solo cuando te necesito, cuando me conviene, para obtener algún beneficio de ti, pero no te he invitado para adorarte. Porque hace mucho tiempo, Señor, que no me postro delante de ti en una adoración genuina, una adoración necesitada, una adoración arrepentida, una adoración humilde. Enséñame la lección de esta mujer. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que las prostitutas, los cobradores de impuestos, los homicidas van delante de muchos de nosotros al cielo. Perdona nuestra soberbia, nuestro orgullo, y enséñanos a vivir una vida de adoración, de amor, de humildad delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.